Y buenos días, mis estimados estudiantes, deseándoles que hayan tenido, esperando que hayan tenido una excelente, una excelente semana, que todo les haya ido bien en sus labores cotidianas. Vamos a continuar viendo lo que es ya la unidad 4 que estábamos viendo acerca del electromagnetismo, ¿sí? Vamos a ver ya la parte final, por decirlo así, de lo que es el electromagnetismo y le estaremos dando fin a la unidad, ¿sí? Ya para la próxima semana estar viendo, entrando a una nueva unidad. La clase anterior habíamos visto acerca de lo que es la síntesis de la electromagnética, también se vio la naturaleza de la luz. Esta semana vamos a ver lo que son los fenómenos luminosos, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que es la reflexión y redacción, vamos a ver la interferencia y la difracción y finalmente estaremos viendo lo que es la polarización, ¿sí? Para ello, déjenme les comparto para dar inicio ya a la clase. Perfecto. Vamos a ver lo que son los fenómenos luminosos. ¿Qué hablamos de ello? ¿Qué nos dice? Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, esta presenta unos fenómenos característicos que veremos a continuación. Es decir, vamos a ver lo que es la reflexión y la refracción, ¿sí? Para ello tenemos unas leyes en cuestión de lo que es la reflexión y lo que es la ley de la reflexión. Como primer ley de la reflexión tenemos que el rayo incidente, la normal a la superficie en un punto de incidencia y el rayo refleja que están situados en el mismo plano. Como segundo ley tenemos que el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. La ley de reflexión nos dice que el rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia y el rayo reflectado están situados en el mismo plano. La razón entre el seno del ángulo de incidencia I estaría representado por lo que es I y el ángulo de refracción estaría representado por R. Es una constante igual a razón entre las respectivas velocidades de propagación y de movimiento ondulatorio. Es decir, vamos a tener que utilizar la fórmula de seno por la incidencia, todo esto sobre el seno por la refracción, ¿sí? Refracción. Va a ser igual al volumen 1 sobre el volumen 2 o la velocidad 2. Ahora, ¿qué nos dice? Que cuando una ola luminosa alcanza la superficie de separación de dos medios de transporte de distinta naturaleza, de una parte es absorbida por la otra y se refleja mientras que otra parte se refracta. Es útil abordar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz considerando los rayos luminosos, ya que muestran los cambios de dirección que experimenta la luz, ¿sí? Es decir, vamos a tener el rayo incidente que ingresa y el rayo reflejado es el que sale, ¿sí? Este a su vez va a ir a la superficie de separación y el rayo refractado, ¿sí? Nos dice que también debemos considerar que la velocidad de la luz es mayor en el vacío que en los medios materiales. Es decir, si el rayo ingresa por acá, en la superficie que nos dice que va a ser mayor, ¿sí? El vacío, en el vacío, la velocidad de las radiaciones luminosas no dependen de su longitud de onda, sino que es constante en cambio en los medios materiales que dependen de ella. La reflexión de radiaciones luminosas es igual en el vacío que en los medios materiales. No es una longitud de onda.
¿sí? Para ello vamos a ver el índice de refracción que nos dice. Nos dice que el índice de refracción absoluto n de medio es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío C y la velocidad que estaría como v que propaga en el medio, ¿sí? Entonces vamos a decir que la reflexión absoluta va a estar reflejada por n y un medio de la razón de la velocidad del vacío va a estar reflejado por c, ¿sí? Entonces nos dice que el vacío, el índice de reflexión es n va a ser igual a 1 y aproximadamente también en el aire. En otros medios materiales, n es el mayor que la unidad, ya que c es siempre mayor que b, ¿sí? Es decir, que la fórmula nos quedaría la reflexión 1 absoluto va a ser igual al vacío sobre la velocidad 1 y la refracción 2 va a ser igual al vacío, todo esto sobre la velocidad 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer para poderles colocar en un solo lado la reflexión y en otro lado la velocidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que simplificar. A su vez, vamos a eliminar lo que es el vacío, ¿sí? Para que nos quede la fórmula de la siguiente manera, ¿sí? Para que la fórmula nos quede la reflexión absoluta 1 sobre la reflexión, perdón, la reflexión absoluta 2 sobre la reflexión absoluta de 1. Igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Vamos a ver este pequeño ejemplo que nos dice. Un pequeño objeto iluminado está situado en el fondo de un recipiente con agua. Si un rayo luminoso procede del objeto, incide sobre la superficie de separación con el aire, sería I igual a 30 grados, calcula el ángulo de reflexión aplicando la ley de reflexión, es decir, N1 sobre el seno de la incidencia igual a N que multiplica al seno de la reflexión, ¿sí? Entonces, es decir, vamos a tener el seno de R va a ser igual a n por el seno de i, todo esto sobre n2. Entonces tenemos que equivale a 1,333 por 30 grados centígrados, todo eso dividido para 1, ¿sí? Y como resultado tenemos que equivale a 0,6665. Es decir, R o la incidencia va a ser igual, el cálculo de la reflexión, perdón, va a ser igual a 41 grados, ¿sí? Y 48. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la longitud de ondas e índices de refracción. ¿Qué decimos? Que vamos a sustituir la fórmula del índice de la refracción de valores de la velocidad con expresiones en función de la longitud de onda, ¿sí? Para ello vamos a tener como fórmula que nos dice n va a ser igual a 6 sobre b. Esto va a ser igual a su vez a la longitud de la onda de una radiación luminosa en el vacío por f, todo eso sobre la longitud de la onda en el medio, ¿sí?
Entonces, como fórmula final, vamos a tener que n es igual a la longitud de la onda de la radiación, todo esto dividido para la longitud de la onda del medio, ¿sí? Esto tendríamos como fórmula final. Como n tiene que ser mayor a 1, la longitud de la onda de una radiación en el medio es menor y su longitud de la onda del vacío. ¿Qué nos dice? Ángulo límite y la reflexión total. Se produce cuando la luz de un medio a otro de índice de refracción menor. Es decir, que cuando la luz pasa de un medio a otro, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un índice menor, ¿sí? Vamos a tener que es del vidrio, pasa al uno, pasa a otro y cada vez va a ser menor. ¿Qué dice? En el primer punto, en el primer plano, ¿qué nos dice? Cuando el rayo de la luz pasa de un medio a otro con el menor índice de refracción, se refracta alejándose de lo normal, ¿sí? Viene aquí, se va alejando de lo normal. Vamos a ver en el plano 2 qué dice. Al incidir con un ángulo mayor, el ángulo de refracción también se hace más grande, ¿sí? Aquí se va haciendo más grande este ángulo, ¿sí? Tercer, tercer plano que nos dice, para un cierto ángulo de incidencia llamado ángulo límite, el ángulo de reflexión vale 90 grados, ¿sí? ¿Sí ven? Equivale a 90 grados. Y finalmente tenemos que para un ángulo de incidencia mayor, la luz que refleja totalmente el fenómeno de la reflexión total. Es decir, estaba de 90 grados que nos hizo la luz del rayo bajo, ¿sí? Es decir, ahora tiene menor incidencia, ¿sí? Es decir, el ángulo lo tenemos en la parte de abajo. Que nos dice el ángulo límite es el ángulo que de incidencia al corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. Entonces vamos a tener como fórmula n es igual, perdón, n por seno del ángulo límite va a ser igual a n2 por seno de 90 grados. Eso estaría expresado. Ahora, como fórmula en sí, nos quedaría el seno de n del ángulo límite va a ser igual a n2 sobre n1. Todo esto va a ser igual a n21, es decir, el resultado de los dos. Vamos a ver la interferencia y la difracción, ¿sí? ¿Qué nos dice? En la física óptica se ocupa un estudio de fenómeno que es característico de las ondas luminosas, como por ejemplo la interferencia y la difracción de fenómenos no pueden interpretarse como correctamente mediante un sistema de aplicación de la aproximación de los rayos, ¿sí? Entonces, en cualquier punto de frente de ondas se convierte en un centro puntual, productor de ondas elementales secundarias de la misma velocidad frecuente. Decimos que la onda inicial cuya superficie envolvente constituye en un nuevo frente de onda. Es decir, esta sería la interferencia. Tenemos las ondas elementales y nuevo frente de ondas. Tenemos las ondas elementales y el frente de ondas sería lo siguiente, ¿sí? ¿Qué nos dice de la interferencia? La interferencia nos dice que cuando dos ondas coinciden en el mismo punto de espacio se aplica el principio de superposición.
es decir, un punto de un medio que es alcanzado simultáneamente por dos ondas que se propagan por un medio, experimenta una vibración que es la suma en las que experimentaría si fuese alcanzado separadamente por cada una de las ondas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una pequeña tabla en donde están las ondas en fase, es decir, cómo inicia, diferencia de fases y la oposición de fases. Es decir, vamos a tener una onda común, cual nos dice diferencias de fases. Vamos a ir, inicia, baja y sube. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Inicia, sube, pero ¿esta qué es lo que va a hacer? Baja y nuevamente sube. Igual a otra, la diferencia, es decir, que estas ondas no se unen, a diferencia de la oposición que sí se unen las ondas, ¿sí? ¿Qué nos dice? Supongamos que disponemos de dos focos que originan ondas armónicas en la fase de frecuencia y la longitud de ondas. Si estas ondas se superponen en algún punto, como caso extremo, puede producirse. Es decir, la interferencia constructiva, si las ondas están en fase, en este punto, o en este caso, la amplitud resultante de la suma de amplitudes de las ondas y su intensidad proporcional al cuadro de su amplitud, su máxima, es decir, va a ser máximo. Y se observa una intensificación de las ondas, es decir, vamos a tener una onda y un punto, ¿sí? Va a tener un inicio y un final. Y también tenemos de esta manera, ¿sí? Este es más corto, por ende el otro sería más largo. Esto sería en la interferencia constructiva. Vamos a ver en la interferencia destructiva. ¿Qué nos dice? Si las ondas están en posición de fase, en este caso la amplitud resultante es la diferencia de las amplitudes de las ondas y la intensidad es mínima. Se observa una debilitación o incluso una anulación de las ondas. Es decir, vamos a tener, como teníamos en esta fase, una oposición de ondas. ¿Sí ven? Que estas a su vez se van cruzando. El procedimiento para obtener interferencias luminosas es que se llevó a cabo en 1801 por el físico inglés Young. Este experimento llamado Young es la de doble rendija. Confirmó un modelo ondulatorio de la luz y permitió a Young realizar una medición de longitud de ondas. Este experimento que consiste en una fuente de luz monocromática, que sería denominada F, que ilumina a una pantalla A que contiene dos rendijas, sería R1 y R2. Las rendijas actúan como foco emisores de las ondas producidas que emergen de estas son coherentes ya que proceden de la misma fuente luminosa, ¿sí? Es decir, vamos a tener una fuente de luz que nos dice que es monocromática, es decir, una sola, pero esta a su vez que vamos a tener una pantalla A, ¿sí? Esta pantalla A que nos dice que contiene dos rendijas, la rendija 1 y la rendija 2. ¿Qué nos dice que actúan estas dos rendijas? Estas son aquellas encargadas de producir ondas emergentes, ¿sí?
ya que procede de la misma fuente luminosa. Estas a su vez producen un patrón de interferencia para una nueva pantalla que le denominaremos pantalla B, ¿sí? Que se aprecia en la franja central brillante. Es decir, esto sería el resultado del experimento, ¿sí? Es decir, desde la que parte de la luz monocromática hasta llegar a unas franjas brillantes y oscuras, por decirlo así, ¿sí? Hasta llegar al patrón B. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos representan las franjas brillantes? Se debe a la interferencia constructiva y las ondas por haber alcanzado la pantalla B en la fase. Y las franjas oscuras se deben a la interferencia destructiva de las ondas que alcanzan la pantalla B en oposición a la fase. ¿Sí? Entonces esto sería. Las líneas claras nos dice que es la interferencia constructiva y las que están entrecortadas serían lo que representan las interferencias destructivas. Vamos a ver qué nos dice de la difracción. Si las ondas luminosas son interceptadas por un obstáculo de unas dimensiones iguales o inferiores a la longitud de la onda, por una superficie en un orificio de un tamaño parecido, se observa que el contorno de la sombra es perfectamente nítido. Se aprecia franjas claras y oscuras que contradicen el principio de la propagación rectilínea de la luz. Se trata del fenómeno de difracción. Este efecto de las ondas luminosas rodean los obstáculos y llegan a un punto situado detrás de ellos y ocultos al foco. Dice, supongamos que hay unos rayos paralelos de luz monocromáticos que atraviesan una estrecha rendija paralela al frente de una onda de luz incidente. En la pantalla debería aparecer en zona iluminada semejante a la rendija. No obstante, se forma una figura de difracción, constituida por una ancha franja central brillante y a los lados una franja más estrecha y no tan brillantes, alternados con franjas oscuras. Es decir, vamos a tener una luz y esta a su vez, como nos dice, vamos a tener una rendija. Estas dos rendijas que hacen nos van a ir directamente a la pantalla, pero que nos dice que cuando es una difracción, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir directamente al centro con una luz más brillante, a diferencia de los laterales, que es una luz menos brillante y con otras franjas más oscuras, ¿sí? Las franjas pueden interpretarse a partir del principio que cada una de las rendijas que convierte el emisor de ondas elementales en fase que interfieren entre sí. Y de ahí la semejanza entre los fenómenos de interferencia y la difracción. El ángulo bajo que se observa en las franjas oscuras mínimo de interferencia del patrón de difracción tanto encima como debajo del centro de la pantalla cumple con la siguiente, que es el seno del ángulo ha sido igual a n sobre, nos dio el resultado que significaba la longitud de la onda del medio sobre la densidad. Todo esto va a ser igual a 1,2. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice. Sobre una rendija de 0,25 milímetros de anchura incide una luz de 560 de longitud de onda. Determinemos A, las posiciones de las primeras franjas oscuras
que aparecen en la pantalla situada a 2,0 metros de resquicio. Y B, la anchura de la franja brillante central. Para ello vamos a sacar los datos, vamos a poner como D va a ser igual a 0,25 milímetros, todo eso le vamos a pasar a metros. Entonces nos quedaría a 2,5 por 10 elevado a la menos 4 metros. Y la longitud es igual a 560 nm, va a ser igual a 5,60 por 10 elevado a la menos 7 metros. Y vamos a tener como L, la longitud va a ser igual a 2,0 metros. ¿Qué nos decía la primera? Que vamos a buscar las posiciones de las primeras franjas oscuras. Entonces vamos a ver qué corresponde, donde n es igual a 1. A partir del seno del ángulo va a ser igual a n por la longitud de medio sobre d. Entonces vamos a colocar los datos que serían 560 metros sobre 2,5 por 10 elevado a la menos 4 metros. Vamos a simplificar, m se va y m se va. Entonces vamos a tener como resultado a 4,24 por 10 menos 3. Ahora nos dice que como el ángulo es muy pequeño, vamos a tomar en cuenta de seno, del ángulo de seno le vamos a pasar a la tangente. Entonces la tangente del ángulo va a ser igual a y1 sobre L. Luego la posición de los primeros mínimos será L, y1 va a ser igual a L sobre el seno del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a tener que y1 va a ser igual a 2,0 metros por 2,24, perdón, que sacamos. Todo esto va a ser igual a 4,48 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y sería un total de 4,48 milímetros. Los primeros mínimos están situados a 4,48 milímetros, ambos lados de la franja brillante central, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? La anchura de la franja central es igual a la distancia entre los dos del mínimo. Entonces vamos a tener que 2 que multiplica a y de base 1 va a ser igual a 2 por 4,48 milímetros. Eso va a ser igual a 8,96 milímetros, ¿sí? Entonces eso tendríamos como resultado final. Y finalmente vamos a ver lo que es la polarización. ¿Qué decimos de la polarización? Decimos que los fenómenos de interferencia de la difracción demuestran la naturaleza ondulatoria de la luz, pero no de su carácter transversal. Los fenómenos de polarización característicos de esta clase de ondas se pone como manifiesto que las ondas luminosas son transversales detrás de ellos o están ocultos en el foco, al foco. Un haz luminoso está polarizado linealmente si las oscilaciones en el campo magnético tienen lugar siempre en la misma dirección, ¿sí? Es decir, la naturaleza de la luz no está polarizada ya que está formada por un gran número de trenes de ondas procedentes de átomos distintos. En cada uno de ellos el campo eléctrico oscila
en un plano diferente, el resultado es que las direcciones de vibraciones posibles para el campo eléctrico son infinitas y cambian aleatoriamente según el instante de tiempo considerado. Para obtener luz polarizada linealmente, se ha eliminado o se ha de eliminar tanto las vibraciones del campo eléctrico, excepto las que tienen lugar o dirección determinada, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acerca de la polarización de reflexión. Nos dice que en 1808 el francés Malus descubrió que si la luz natural incide sobre la superficie eh, pulimentada de vidrio, la luz refleja está total o parcialmente polarizada, dependiendo el ángulo de incidencia, ¿sí? Es decir, vamos a tener un vidrio, vamos a hacer que el rayo incida y este a su vez el rayo refleje, ¿sí? Y siempre y cuando esté un ángulo de 90 grados. También nos dice que el físico escocés en 1812, Brewster, descubrió la polarización es total para el ángulo de incidencia, tal que el rayo reflejado y el rayo reflectado forman un ángulo de 90 grados, lo que les comenté, ¿sí ven? Forman un ángulo de 90 grados. El ángulo de incidencia se llama ángulo de polarización o ángulo de Brewster. Para el rayo de incidencia desde el aire sobre el medio incide, tenemos como fórmula, vamos a tener n es igual al seno de la incidencia sobre el seno de la refracción. Esto va a ser al seno de la incidencia sobre el seno que multiplica a 90 grados menos la refracción. Sería igual a seno de la incidencia sobre el coseno de la resistencia. Todo esto va a ser igual al seno de la incidencia sobre el coseno de la incidencia. Y tendríamos un total o como fórmula general, la tangente de la incidencia va a ser igual a m. Entonces decimos que según Brewster determina que la polarización es total siempre y cuando la tangente del ángulo de incidencia sea igual al índice de refracción del medio en el que tiene lugar la refracción, ¿sí? Entonces, hasta aquí, mis estimados, ha sido todo de la unidad acerca de lo que es la termodinámica, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan en cuestión a esta unidad? No duden en preguntarme mediante la plataforma para poderles ayudar o despejar alguna duda que tengan, ¿sí? Esto ha sido, mis estimados, la clase de esta semana en cuestión a lo que son los fenómenos luminosos. Y entonces, mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Les deseo que tengan un buen fin de semana, que les vaya todo muy bien. Les deseo suerte en las tareas. Cuídense mucho. La próxima semana estaremos viendo lo que es una nueva unidad. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga a todos.